Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días nuevamente. Gracias al Señor una vez más con el privilegio de poder compartir la palabra del Señor a cada uno de ustedes y a mí mismo también. En esta mañana nos ha tocado exponer la palabra en el capítulo 17 del libro de Génesis. Yo quiero hacer un extracto de lo que hemos estado viendo estos días y me llamaba mucho la atención de que desde que Dios llama a Abraham en el capítulo 12, había transcurrido, desde ahí Dios le hace las promesas que Dios tenía que cumplir en la vida de Abraham, diciéndole que él sería padre de naciones, de multitudes, que de su descendencia saldrían reyes, hombres y mujeres de Dios, y que multiplicaría como la arena del mar su descendencia. Dios llama a Abraham en el capítulo 12, vemos en el capítulo 13, Abraham obedece, toma el corazón de creerle al Señor y dejar todas sus tierras y todo, se separa pues luego con 13 con Lot, luego toma la osadía en el 14 de liberar a su familiar Lot, porque había sido preso y expropiado de sus pertenencias, y él luego teme, luego Dios le habla nuevamente, le vuelve a decir que él estaría con él, Abraham le da de sus diezmos, Dios le sigue hablando de la promesa, eh, y le dice no temas, ¿no? Porque Abraham se sentía un poco preocupado, con temor en su corazón, porque había rescatado a Lot y se había creado la coyuntura de guerra frente a los otros pueblos donde él se había enfrentado. Y Dios le dice, yo voy a ser tu escudo, tu galardón, porque rechazaste la ofrenda que Sodoma y Gomorra habían ofrecido a ti, no te habían ofrecido bienes, joyas, ganado, pero tú rechazaste y preferiste que yo te bendiga. Yo entonces seré siempre tu galardón y será siempre grande en tu vida. Sodoma y Gomorra también significa, habíamos dicho, no lo recuerdo bien, pero lo recalco, es no recibir ni entrelazarse en las cosas del mundo, sino esperar en Dios, en Cristo Jesús. Y eso fue lo que Abraham hizo, y todas estas cosas iban agradando al corazón de Dios, que lo había elegido como padre de naciones a Abraham. Entonces todo esto hizo también de que se viniera dando un trabajo en el corazón y en el carácter de Abraham. Habíamos dicho por qué tardaba tanto, por qué era necesario de que tardara tanto las promesas de Dios en su vida. Habíamos dicho que por qué Dios tenía que hacer un pacto con él, era para que él se sintiera seguro de que Dios estaba con él. Y Abraham seguía creyéndolo y seguía perseverando. Vemos luego que pasaron 10 años de lo último que Dios le había prometido y no se cumplía, y Saraí expone a su sirvienta Agar frente a Abraham para que tengan un hijo. En su desesperanza hemos hablado de que Dios trabaja en el tiempo, en la vida de las personas. Habíamos dicho que ella se desesperó, se preocupó, tal vez se inculpó, porque el no tener hijos antes de las promesas de Dios era una maldición en esos tiempos, ¿no? Entonces ella se consideraba un estorbo y quiso solucionar los problemas. Bueno, hemos expuesto eso a la palabra. Y bueno, y finalmente, ahora llegamos aquí a la circuncisión, señal del pacto. Antes de eso, amada iglesia, yo quiero disculparme. Ayer yo había puesto 5 actitudes y en realidad son 4, porque yo había puesto los planes de Dios y sus tiempos son perfectos, no nos desesperemos. Entonces los planes, eso no puede ser una actitud, es una cualidad, es una bondad.
Es una característica de Dios en nuestras vidas, del corazón de Dios, que sus planes de Dios son y sus tiempos son perfectos en nosotros. En todo caso, sería no desesperarnos, ¿no? Y eso creo que ya hemos puesto en todo caso. Me rectifico, serían 4 las actitudes que el creyente debe tener, ¿no? Considerando lo que sucedió a Abraham y le sucedió a Sarai, perdón, en ese tiempo. Entonces, continuamos el día de hoy acerca de la circuncisión, señal del pacto. Bien, voy a avanzar rápido porque el pastor me ha dicho que es muy extenso, son mis devocionales, pero a veces es necesario también coger un poco lo anterior para cimentar lo que se va a exponer y así, porque la palabra todo tiene una correlación de un acontecimiento con el otro. Nada sucede lo anterior diferente a lo otro. Siempre hay una enseñanza, y más si hablamos de un personaje, en este caso de la vida de Abraham. Dios trabaja mucho en él. Miren, antes había yo dicho, empiezo ahora con el devocional del tema del capítulo 17, habíamos dicho que frente a la promesa había pasado 10 años. 10 años había transcurrido, por eso se desespera Sarai y hace lo que ya hemos dicho. 10 años. Y luego dice en el capítulo 17, Abraham, de edad de 99 años, nuevamente se le aparece Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso que anda delante de mí y se perfecto. Bueno, aquí yo me detengo, 99 años. En el capítulo anterior, 16, al término, dice Abraham era ya de 86 años cuando dio a luz a Ismael. Entonces, él se diría: ¿dónde está la promesa de Dios que de mí tenía que salir? O en todo caso, es Ismael. Tal vez dudaría Abraham, porque entre los 10 años y los 13 años ya habían pasado al menos 23 años donde no había respuesta de que de él y de Sarai iba a salir su descendencia. Tal vez o nuevamente las dudas, tal vez nuevamente las preguntas, los cuestionamientos entre ellos, pero decían, o será en todo caso Ismael el que dé por heredad las naciones, a través de él saldrán las naciones que Dios ha prometido. Bueno, desde que nació Ismael pasaron 13 años donde Dios no le vuelve a hablar, y después de 13 años le vuelve a hablar aquí en el 17. Pasaron 13 años. Imagínese usted, tanto tiempo de esperar. ¿Por qué tanto tardanza, entre comillas, de parte de Dios en cumplir algo en la vida de Abraham? Ya era más anciano, más viejo, Sarai igual. ¿Por qué hay que esperar tanto las cosas del Señor? Voy a correr. Y le dice: y pondré mi pacto entre ti y mí y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró. Mire, a pesar de haber esperado tanto, podía tal vez haber refunfuñado, incómodo o renunciado. No, dice la Biblia que se postró sobre su rostro y habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, Señor. Yo sigo guardando el pacto que yo hice contigo. Y serás padre, y le dice, y Dios le dice: y serás padre de muchedumbre de gentes. Le vuelve a hablar Dios, ¿no? Y dice: y no se llamará, le dice Dios, más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham y Abraham, es diferente. Podríamos decir, para que lo entiendan ustedes, antes era el Abraham, y que eso era padre enaltecido, y ahora le cambia por Abraham, podríamos decirlo así, para que noten usted la diferencia. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significa padre de una multitud. Y luego le repite nuevamente lo que ya le había dicho, que multiplicaré, mi pacto siempre estará contigo perpetuamente, y le refuerza nuevamente el convenio o el pacto que ellos ya habían acordado de fidelidad, de que Dios iba a cumplir lo que le había dicho, y le dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti.
Será circuncidado todo varón entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será señal por pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días de nacido será circuncidado todo varón entre vosotros y en vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Todos tendrán que ser circuncidados. Más abajo dice en el 15, y dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino más bien Sara será su nombre. Esto quiere decir, Sara quiere decir princesa. Nótese que ustedes en el 5 y en el 15 Dios les cambia el nombre a Abraham por Abraham y a Sarai por Sara. Sarai representaba en esos tiempos la esterilidad. Ahora Dios le cambia por el nombre de Sara, que significa princesa. Miren, Dios cómo espera tanto tiempo y recién los identifica, les cambia de nombre, les da una identidad nueva a ellos. Después que por lo menos habían pasado entre 3 y 10, 23 y lo anterior, aproximadamente, dicen los estudiosos, 25 años. Hasta ahí, y aún no nacía su primogénito entre ellos. Y la bendeciré, dice la palabra, y también te daré de ella hijo. Y sí, escucha bien, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán sobre ella. Todo eso ya lo había escuchado Abraham, pero le decía, voy a hacer entre tú y Sara, de ustedes dos saldrá la descendencia. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, no refunfuña, se postra delante de Dios, pero se rió, dice, suelta una sonrisa, era obvio, cualquiera de nosotros creo que haríamos eso. Y dijo en su corazón, en su interior, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara, mi esposa, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Pensaba que era nuevamente, tal vez Abraham y Sara pensarían que Ismael era el elegido, Ismael era el hombre que Dios había elegido para multiplicar y hacer sus planes y sus propósitos con él. Pero respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y la llamará su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de ti. Isaac significa risa, porque Abraham en su corazón se rió y dudó, risa o alegría. Y en cuanto a Ismael, bueno, hasta aquí le dice, así era mi plan, así eran mis propósitos en ti, y voy a cumplirlo. Tú puedes equivocar, yo me puedo equivocar, pero Dios cumplirá lo que Dios ha establecido en tu vida y en la mía, iglesia. Dios lo va a hacer, arreglará situaciones que nos equivocamos, pero Dios establecerá su plan perfecto en tu vida, en mi vida, en el ministerio, en la familia, en el hogar, en todo lo que Él ha establecido para tu vida y para mí, con mi vida. Y le dice, y en cuanto a Ismael, tú no te preocupes, también te he oído, y he aquí que le voy a bendecir, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 2 príncipes engendrará y haré de él una nación grande. Mira, Dios cumplió su palabra y arregla los planes, arregla nuestros errores, nuestras dudas, arregla Dios en nuestras vidas. Y bueno, ahí habían 2 progenitores. Dios dice que Ismael no iba a también ser bendecido por Dios, y también Isaac, el que nacería después de él. Isaac ya tenía 13 años Ismael ya tenía 13 años en ese tiempo, y Isaac aún no nacía. Pero, dice en el 21, yo estableceré mi pacto con Isaac, que el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Miren, pero dice, pero yo voy a bendecir. De Isaac eran mis planes. Y ahí va a establecerse mis planes y propósitos. Yo estableceré mi pacto con Isaac. Y el próximo año estarás ya dando a luz
a Isaac. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios les dice, ya están listos ustedes. Tanto tú, Abraham, como tu esposa, Sara, ya en ese tiempo, ya no era Sarai, y ya están listos para recibir la promesa que yo he establecido. ¿Estás listo ya para ser el hombre de fe que yo profeticé sobre tu vida? ¿Estás listo para ser el hombre de fe que yo establecí sobre tu vida, Abraham? Y eso es así. Dios trabaja en el tiempo. Dios no va a darte algo siempre en cuando no estemos ya enteramente preparados para recibirlo. Mire cuántos años entre uno y el otro, se dice que por lo menos 25 años transcurrieron desde que Dios le hace la promesa a Abraham. 25 años Dios trabajó en el corazón y en el carácter de Abraham y de Sara. Por eso es que aquí en este capítulo ya los salistas ya están listos ustedes, han perseverado, no han dudado y hoy están listos. Te cambio de nombre a ti. Tú eres Abraham antes, ahora eres Abraham, padre de multitudes. Tú eras Sarai antes, la estéril, ahora eres Sara, la princesa de Dios. Qué hermoso es el Señor. Y bien, en esto nosotros pudiéramos entender que nosotros como enseñanza, a través de la vida de Abraham y de Sara, que hay que saber esperar en Dios. No ejecutes desesperadamente planes por ayudar a Dios, ya lo hemos dicho en el capítulo anterior. Hay que esperar en Dios. No hay que tomar decisiones, hay que esperar en Dios, que Él cumpla lo que Él ha dicho. Otro es, Dios te ayuda a vencer el temor. Dios ya había arrancado todo temor, toda duda, había fortalecido la madurez espiritual de Abraham, de Sara en esos tiempos. Ya sus temores habían dejado de ser. Dios había formado carácter en el tiempo. Hay cosas que solamente es en el tiempo, amada iglesia. Dios había formado carácter en el tiempo, en la vida de ambos, de Abraham y de Sara. Un hombre de fe se desarrolla también en el tiempo. En el tiempo somos entrenados por Dios. Un hombre de fe no nace. El hombre de fe que dice, yo creo todo como Pedro, caminaré por el agua. No, es en el tiempo, amada iglesia. Lo otro es una intención emotiva de nuestro corazón de querer hacer bien las cosas. Pero no, un hombre de fe se desarrolla, se entrena en el tiempo, en las circunstancias, en las dificultades, en los temores que hemos visto, en las dudas que hemos visto en la vida de Abraham. Y un hombre de fe que se desarrolla en el tiempo, más el carácter que uno va desarrollando, nos da una nueva identidad. Una nueva identidad. Dios le cambia el nombre a Abraham y le cambia el nombre a Sarai por Abraham y Sara. Nos da una nueva identidad de acuerdo al diseño que Dios estableció sobre nosotros. Dios tiene que trabajar mucho en nosotros. Él trabaja en nosotros y finalmente, si hemos perseverado, nos da una nueva identidad y un nuevo nombre. Abraham le cambió por Abraham y a Sarai por Sara. Dios no tarda, trabaja siempre en ti, en mí. Dios es perfecto en los planes y en sus tiempos. Bien, amada iglesia, crezcamos en nuestra fe, dejémonos entrenar por Dios. Dios no nos va a dar algo de lo que ha prometido si no estamos enteramente preparados. Vencer nuestras dudas, vencer nuestros temores, nuestros complejos, vencer situaciones adversas donde muchos tal vez pudieran renunciar. No renuncies, espera en Dios. Dios cumplirá en tu vida. Dios está trabajando en ti. Una mujer de fe, un hombre de fe, un hombre de carácter. Yo siempre he dicho, el carácter se desarrolla en el tiempo y en las circunstancias adversas frente a nosotros. Lo anterior que decimos, sí, yo Señor, yo haré esto, yo al otro, como Pedro, es una decisión emotiva, buena por cierto de nuestro corazón, pero Dios no. Dios tiene que trabajar en ti. Dios va a establecer un hombre de fe y una mujer de fe en ti, en el tiempo y en el entrenamiento que Dios va a dar sobre nosotros, sobre usted y sobre mí. Que Dios le bendiga.